Todo era idílico en Edén. Adán y Eva disfrutaban de plena comunión con Dios y uno con el otro. Pero ¿qué ocurre? Sabemos la historia. Satanás los tienta, caen en pecado, en desobediencia. Todo iba bien, hasta que dejó de ir bien. Y desde este instante, en Génesis 3, existe una batalla por la restauración de la relación entre Dios y los hombres. Esta restauración solo es posible con un sacrificio, el sacrificio del Dios hombre Jesucristo. Y la escena en Edén es cardinal, es el inicio, pero no es la única que muestra cómo un mal llamado pecadillo trae una gravísima consecuencia a toda la humanidad. Fíjate en otros ejemplos de la Escritura. ¿Recuerdas a Nadab y Abiú? Levítico 10. Todo va bien. Dios está mostrando a Israel cómo quiere ser adorado. Pero dos hijos de Aarón ofrecen fuego extraño, una adoración no autorizada por Dios. Y dice Levítico 10:2 que de la presencia del Señor salió fuego y los consumió. Conoces también la historia de Uza, segundo de Samuel, capítulo 6. Ese es el texto que siempre uso cuando no quiero que mis hijos toquen algo. ¿Recuerdas? Tras 100 años, el arca llega a Jerusalén, pero Uza la toca intentando evitar que caiga y muere instantáneamente. Otro ejemplo encontramos en Josué capítulo 7. Acán, todo va bien. Israel acaba de conquistar la poderosa Jericó, pero Dios hace ver a Josué que un guerrero llamado Acán ha escondido algunas piezas del botín. Es lapidado inmediatamente. Una nueva época comienza en Hechos. Todo va bien. Hay unidad doctrinal. Hay confianza a pesar de la oposición exterior. Hay generosidad sin límites. La iglesia entiende la misión de Cristo de hacer discípulos, comenzando en Jerusalén. Pero todo es amenazado cuando permitimos el pecado, cuando permitimos que Satanás y el mundo entren y engañen. En esta mañana quisiera que observáramos dos frutos que vemos desde el texto, dos frutos a los que somos llamados como iglesia, llamados a perseguir incansablemente en pro de la misión de Cristo de hacer discípulos. La iglesia, número 1, de perseguir la unidad. Hemos de perseguir la unidad que ya existe. Lucas está narrando en el capítulo 4, ha narrado en el texto anterior cómo la iglesia ha respondido con madurez ante la persecución, las amenazas que Pedro y Juan han recibido por parte de los religiosos judíos. Y en lugar de esconderse y atrincherarse, la iglesia, capítulo 4, versículo 24, ora, dice, unánime por hablar tu palabra con toda confianza. La iglesia unida, hermanos, debe ser valiente a la hora de proclamar el evangelio de Jesucristo a pesar de la oposición. Porque esta es la misión que nos ha encomendado el Señor, ¿verdad? Amén. Y Lucas ahora continúa escribiendo con esta misma idea de unidad. Versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Este es un precioso modismo, una expresión que implica que probablemente más de 10.000 creyentes que ya había, esta congregación realmente tenía un propósito común. Esta congregación está unida porque dice el texto que son los que creyeron. ¿En qué creyeron? ¿En quién creyeron? Dice, o entendemos por el texto y su contexto, en Jesucristo. Nadie forma parte de la iglesia de Cristo sin Cristo.
no importa cuántas veces vengas a la reunión. ¿Te imaginas a un jugador de fútbol cuya misión sea de seguir las instrucciones del entrenador contrario? Es ridículo. Ridículo es una persona que se considera cristiana, que dice ser parte de una iglesia, pero no se esfuerza por seguir las instrucciones de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta unidad que observamos en el texto se muestra de manera práctica de dos maneras, como vamos a ver. Puedes poner ahí un subpunto A, si quieres. Generosidad. Generosidad, versículo 32b. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Vuelvo a repetir, porque ya salió este texto, algo parecido, ¿verdad? Este texto no es una defensa del comunismo o un ejemplo de cómo tienes que vivir en una comunidad hippie. Olvídalo. La propiedad privada no ha sido abolida. No todo el mundo posee lo mismo aquí. También entendemos que no se fuerza a nadie a vender y compartir sus recursos. Es un acto voluntario, es un acto generoso por amor a Cristo y la iglesia. Pero el punto es este perdura hoy. La iglesia ha de caracterizarse por el amor al hermano en su necesidad. Y en este caso específico, en el contexto, nos encontramos con una gran necesidad de recursos. ¿Por qué había necesidad? Bueno, si recuerdas en la historia en Hechos, muchos judíos que habían venido del extranjero fueron convertidos en Pentecostés, ¿recuerdas? A lo largo de todos estos meses, muchos han decidido quedarse, se han mudado a Jerusalén para vivir con su iglesia recién inaugurada. Pero también probablemente piensa la animosidad en contra del cristianismo que surge desde el principio. Seguro que un número no pequeño de judíos cristianos sufría el rechazo de sus familias. ¿Qué ocurre pues? Que la iglesia comienza a cubrir las necesidades de la iglesia. Ahora, esta generosidad no surge por una mera solidaridad. España, ¿verdad?, es conocido por ser un país muy solidario. Lo estamos viendo con los fuegos que están ocurriendo. Cientos de personas van a ayudar. Es el número 1 en donación de órganos por muchos años. Pero, hermanos, la generosidad que vemos en el texto surge de un corazón sometido que ama y entiende quién es Cristo. Surge de comprender que para que la iglesia hable la palabra con toda confianza, para que la misión y el evangelio de Jesucristo avance, se necesitan recursos. Recursos. Y en el caso de la iglesia aquí en Jerusalén, mira el versículo 34, dice que no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Es decir, la iglesia ve una necesidad y se esfuerza por cubrir esa necesidad. El texto no lo dice explícitamente, pero inferimos del texto que probablemente el Señor había salvado a judíos pudientes, judíos ricos. Ellos deciden compartir generosamente algo. El texto no dice que dieron todo lo que poseían, ¿verdad? Algo de sus bienes. Decidieron compartir generosamente, no coaccionados, no obligados, sino por amor a Cristo. Compartieron para continuar proclamando la palabra y vendieron parte de sus bienes y compartieron este beneficio. Versículo 35, y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¿Observamos esto? Los miembros de la congregación reconocen y se someten al liderazgo de los apóstoles.
Así que no es por votación, no es por un comité, sino que comenzamos aquí a ver un patrón que continuará a lo largo del Nuevo Testamento. El liderazgo está encargado de piadosamente, de sabiamente distribuir los bienes según la necesidad. Una parte para ayudar a pagar el alquiler de unos, otra parte para comprar comida, una parte para enviar misioneros, una parte para ayudar con los gastos de las casas. Cada uno lo aplica en el lugar donde se encuentra, ¿verdad? Pero el liderazgo de una iglesia de administrar los bienes de la iglesia. Por tanto, entendiendo esto, hermano, hermana, no se trata de voy a ofrendar de mi dinero para esto que yo quiero. No. ¿Acaso tú vas a tu lugar de trabajo y dices, jefe, yo quiero trabajar donde yo quiera, no donde tú me lo digas? ¿Cuánto vas a durar en ese trabajo? Más bien poco, ¿verdad? ¿Acaso vas a un restaurante de comida rápida y dices al encargado, mira, a mí no me hagas una hamburguesa, yo quiero langostinos? No tiene sentido. La iglesia no es una empresa ni un negocio, pero aún el mundo secular entiende que hay personas encargadas de distribuir los bienes. Hermanos, Dios ha puesto pastores ancianos en la iglesia para distribuir con discernimiento. ¿Para qué? Para avanzar la misión de Cristo. En este caso, en Santiago de Compostela. Para hacer discípulos de Jesucristo. Así vemos en el texto. Y así hemos de pensar. Confiar en parte de nuestros bienes con generosidad, con sacrificio, con amor y orar que sea distribuido de la mejor manera posible, hoy o en el futuro, para el avance del Evangelio, de la misión de Jesucristo, aquí donde Él nos ha puesto. En España, en Alemania, en Estados Unidos, en Cuba, en Colombia, en Venezuela, y no sé, ya me olvido de países por aquí, no importa de dónde vengas, estoy seguro de que sabrás y habrás oído de conflictos constantemente que surgen a causa de las finanzas, a causa del uso del dinero, de los edificios, incluso del color de las paredes, etcétera, etcétera. Todo esto no hace más que mostrar que mucha gente tiene demasiado amor al dinero, incluidos muchos pastores, tristemente, demasiado amor al dinero. Y muchos creyentes piensan que esa parte de sus vidas solo les pertenece a ellos y a nadie más. No tenemos que rendir cuentas de nuestro bolsillo. Uno puede pensar erróneamente. Pero todo lo que tú tienes, la ropa que llevas puesta incluido, la tienes con permiso del Señor. Hermano, hermana, esta iglesia necesita que comprendas que Dios provee para tus necesidades y te llama a perseguir la generosidad para el avance del Evangelio, porque eres uno con tu iglesia local. Ahora, un par de detalles. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes ser generoso? Bueno, la mejor manera y más sencilla, ofrenda. Puedes vender una propiedad si quieres. Puedes poner todo o parte del dinero a disposición de la iglesia. Puedes separar una parte de tu salario mensual para ofrendarlo. Puedes también separar todo o una parte del dinero extra que hayas recibido, una herencia, una paga extra, y ofrendar a tu iglesia local. Esa es una decisión personal tuya, hablada, orada en casa, no una imposición mía. Y no predico este texto porque hay más gente hoy, por cierto. Es el que toca. Esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Cuánto he de ofrendar? Ahora es cuando despertamos. Déjame decirte esto.
el Nuevo Testamento no prescribe una cantidad. El diezmo forma parte del sistema tributario, un impuesto bajo el antiguo pacto. De hecho, si tú quieres seguir este sistema, adelante. Pero tienes que saber que si quieres ser literal, tendrías que dar, te lo voy a decir de manera conservadora, el 25% de tus ingresos, puesto que esto es lo que realmente el judío daba. El Nuevo Testamento no prescribe un diezmo. Ahora bien, cuidado, veo a algunos sonriendo, veo a algunos haciendo así, menos mal. Esto no es excusa para no ofrendar. ¿Qué prescribe el Nuevo Testamento? Una barra, un estándar alto. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Quieres dar el 10% de tus ingresos? Adelante. ¿Quieres dar el 5%? Hazlo. ¿Quieres dar el 50%? Adelante. El punto importante aquí es que tu generosidad y tu sacrificio a la hora de dar ha de ser motivado por tu amor a Cristo, tu Señor. Y esto se traduce en un entendimiento de que eres uno con tu iglesia y has de colaborar con las necesidades de tu congregación. Como vemos en el texto, la iglesia de Jerusalén ofrendaba muy generosamente. Versículo 34, fíjate los verbos: poseían, vendían, traían, depositaban, se distribuía. Estos verbos denotan un patrón constante, hasta el punto en que ningún necesitado había entre ellos. Una iglesia que persigue la unidad ha de ser generosa con sus necesidades. Ahora, eso es fantástico, pero no es todo. Falta lo más importante. Lo más importante. Por eso no podemos obviar lo que Lucas dice en el versículo 33, que me lo salté aposta. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Hermanos, la unidad se ve en la generosidad, pero esta generosidad está alimentada, puedes poner su punto B, con una unidad doctrinal, la manera práctica, segunda manera práctica en cómo se observa o muestra la unidad. Es decir, dar con generosidad es consecuencia de una enseñanza sólida de la palabra de Dios. El versículo 33 nos da dos adjetivos grandes, fíjate. Número 1, gran poder, literalmente megapoder. Ellos proclamaban el poder, con poder el mensaje del Mesías resucitado, como Él les dijo el Señor Jesús en el capítulo 1, versículo 8. Este es el énfasis. Probablemente todo esto viene acompañado, capítulo 4, versículo 30, de curaciones, prodigios, señales que demuestran que los apóstoles poseen el don de sanidad y de milagros, pero el centro de su ministerio no son los milagros. Los milagros confirmaban que el mensaje predicado viene de Dios. Así fue con Jesús, así es con los apóstoles. El epicentro de su ministerio es el mensaje centrado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Así que, ¿quieres saber si una iglesia es bíblica? Observa cuál es su énfasis principal. ¿Es la enseñanza de la palabra de Cristo o son otras cosas? Hermanos, enseñar, aprender, aplicar la palabra, el mensaje de Cristo resucitado es el énfasis primordial de la iglesia. Todo ministerio se ha de nutrir del mensaje, no es independiente del mensaje. Por eso, las canciones que cantamos, el ministerio de jóvenes,
la escuela dominical, mujeres, hombres, todo informado, todo nutrido desde el mensaje de la palabra de Dios. Así que relacionado con el texto y su contexto, damos generosamente por amor, damos como consecuencia de entender y conocer más a nuestro Salvador, y esto pone de manifiesto nuestra unidad en Cristo. Pero todo desde la palabra, ¿verdad? Porque el Espíritu transforma nuestra vida. Amén. De ser egocéntricos, de pensar en nosotros mismos, a estar dispuestos a compartir con los demás, porque somos un cuerpo, somos una familia, somos una iglesia. Una iglesia es generosa en compartir sus bienes cuando sus líderes son generosos a la hora de compartir las Escrituras. Gran poder. Aparece otro gran aquí. Abundante, dice las Américas, abundante gracia, mega gracia, misma palabra. En este contexto se refiere al favor, a la consideración, a la generosidad que unos tenían con otros. De nuevo, versículo 34, no había ningún necesitado. Increíble, ningún necesitado. La unidad doctrinal produce un compartir generoso con el que lo necesita. Esta es la perspectiva correcta de las posesiones. Y Lucas ahora nos muestra un ejemplo hermoso. Versículo 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Qué hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí vemos el ejemplo de lo que ocurre cuando una iglesia predica y practica la palabra de Dios. El Señor comienza a obrar en tu corazón. Amén. Amén. Muy bien, hasta los niños lo dicen. Hermanos, la piedad es contagiosa. ¿Qué mejor manera de preservar la unidad que enseñar y levantar líderes de tu propia iglesia? Pablo se lo dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:2, lo que tú has aprendido de mí, enséñalo a otros hombres que a su vez enseñen esto a otros. Este es el ADN del discipulado, es la piedra fundamental de la iglesia. Lucas menciona a José o Bernabé. Él va a tener un lugar prominente en la iglesia de Jerusalén y más allá, no en vano, él es nombrado 23 veces en Hechos y lo presenta como un ejemplo especial de piedad generosa. Es un gran ejemplo esto que estamos leyendo. Una gran muestra de unidad es ver a personas adineradas y líderes de iglesias siendo uno con su iglesia, siendo modelos del cuidado congregacional, porque son uno con el cuerpo. No buscan un trato especial, sino que su amor por Cristo se ve de manera práctica en el cuidado de las necesidades de la congregación. Cuando alguien da dinero por la causa que sea, lo hace mayormente porque se identifica con esa causa. Esto ocurre en el mundo secular, ¿verdad? Quizá uno de los gallegos más conocidos del mundo, Amancio Ortega, ha donado cientos de millones de euros en equipamiento a la sanidad pública, ¿verdad? El americano Warren Buffett ha dado más de 50.000 millones de dólares a causas filantrópicas. Un ejemplo del siglo XX es Andrew Carnegie. A comienzo de este siglo, aquel siglo, fundaba bibliotecas, universidades, instituciones científicas. Hermanos, muchos no creyentes han dado con generosidad porque se identifican con esa causa. La pregunta es, ¿con qué causa te identificas tú por encima de todo? ¿Quieres donar para
buenas causas para ayuda en el tercer mundo, hazlo. Pero ¿cuál es la mayor misión? ¿Cuál es la mayor y más digna causa? La misión de Cristo, la extensión del Evangelio en tu ciudad. Hermanos, tenemos ante nosotros el reto de encontrar un local permanente para que podamos proclamar el Evangelio más, no sé si mejor, seguro que mejor también, pero más, al menos en mejores condiciones. Tenemos como iglesia local este reto por delante, es una necesidad que tenemos nosotros. Pero un pero, no el único pero un gran pero a la hora de encontrar un lugar digno reside en nuestro pequeño presupuesto. Y doy gracias al Señor porque las ofrendas están aumentando. Pero el rango de precio donde nos estamos moviendo vemos que no es suficiente. Damos gracias al Señor por este lugar, ¿verdad? Damos gracias al Señor por su provisión en estos casi 4 años. Pero hermanos, si queremos tener una mayor presencia en la ciudad, tomemos este texto y apliquémoslo en nuestra familia espiritual. Oremos, tomemos la decisión de ofrendar con gozo y generosidad para una gran necesidad que tenemos como congregación. No se puede aplicar mejor, ¿verdad? Una congregación con una misma meta, una misma causa a la que somos llamados aquí y ahora, hermanos. Si tenemos un mismo corazón y una misma alma, hemos de caminar juntos en la misión de Cristo en esta ciudad. ¿Quieres que su nombre sea proclamado en Santiago de Compostela? Continúa orando y dando con generosidad. Vemos el fruto de la unidad. Qué precioso fruto vemos aquí de una iglesia centrada en Cristo. Unidad al ver una necesidad y satisfacerla. Unidad en recibir la enseñanza de Dios. Persigamos esta unidad. El segundo fruto que la iglesia es llamada a perseguir en pro de la misión de Cristo, la encontramos en el capítulo 5. Es la santidad. Santidad. La iglesia de Jerusalén crece. Hay unidad, hay comunión, hay sumisión al liderazgo, hay valor contra la oposición religiosa, hay amor, hay generosidad, hay líderes ejemplares como Bernabé. Todo marcha bien hasta que deja de ir bien. Porque el capítulo 5 comienza con una conjunción. Pero. Un pero que surge desde dentro. Un pero que pone en peligro esta unidad. Este corazón y alma unidos. Pero cierto hombre, versículo 1, llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, tú sabes esto, el pecado es el peligro número 1 del ser humano. El pecado nos ha separado de tener comunión con Dios. El pecado ha condenado a la humanidad a una justa eternidad en el infierno. El pecado destroza segundo a segundo familias, sociedades y los corazones de cada una de las personas, sin excepción, de este mundo. Y Lucas nos habla ahora de otro hombre. Nos ha dado a Bernabé, ahora nos da a Ananías y a su esposa. Pero, y aunque Lucas no lo expresa explícitamente, personalmente considero que el hecho de que Lucas mencione este caso específico da a entender que ellos son parte de la congregación, que son creyentes. Hay otros argumentos. Lucas está explicando una situación positiva y negativa dentro del versículo 32 de la congregación de los que creyeron.
También el texto nos dice que la pareja mintió al Espíritu Santo. Este lenguaje no es propio de un no creyente. Un no creyente no tiene relación con el Espíritu Santo. Hay otros argumentos. Pero esto da sentido a la razón de esta disciplina divina y el llamado a la santidad al resto de la iglesia. Ahora, ¿qué pecado cometieron ellos? Porque, según hemos leído versículos 1 y 2, aquí no aparece ningún pecado. Tienen un terreno, lo venden, se quedan con una parte, traen otra parte a los apóstoles, nadie está forzado a vender y traer el dinero, es una ofrenda voluntaria, algunos pueden hacerlo, otros no pueden hacerlo, unos quieren hacerlo, otros no quieren hacerlo, ningún problema aquí. Ser miembro de la iglesia local es gratis. Ahora, versículo 3. Otro pero. Seguido de 4 preguntas que desenmascaran el pecado. Versículo 3. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero, quizá te preguntes, ¿cómo es posible que Pedro sepa la verdad? Es el Sherlock Holmes del siglo I, desde luego. Entendemos que Dios ha capacitado a Pedro sobrenaturalmente para discernir la verdad en el corazón de este matrimonio. Ananías ha sido influenciado por Satanás para, fíjate, no mentir a los apóstoles, no mentir a la iglesia. Versículo 3, mentir a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Esta pareja, probablemente con deseo de impresionar, de ser admirados, alabados por la congregación, actúa con el pecado de la mentira, la hipocresía y añadiendo unas gotas de orgullo también. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Y hermanos, cuando pecamos primeramente contra el santo Dios del cielo y la tierra. No has mentido a los hombres, sino a Dios, dice Pedro. Ahora, ¿qué entendemos desde el texto? Entendemos por lo que dice Pedro que ellos podían libremente haberse quedado con todo el dinero de la venta. El pecado no es que no lo dieran todo. Pero deducimos que previamente ellos habían comunicado a los apóstoles que ofrendarían el 100% de la ganancia. Y no lo hicieron. Y al no hacerlo mintieron a Dios. Aun si hubieran traído el 99,9%, hubieran mentido al Señor. ¿Y sabes qué? Aquí tenemos un gran ejemplo de lo que Dios demanda. Dios demanda santidad absoluta. ¿Y qué ocurrió? Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Lucas está narrando una tremenda escena de disciplina divina en medio de la iglesia. El mentiroso hipócrita Ananías muere instantáneamente, cae y expira. Efectivamente, Satanás lo tentó a pecar. Pero en última instancia, ¿quién es responsable del pecado? Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro pecado. No vayas diciendo, es que Satanás me hizo hacerlo. Es que es la mujer que tú me diste. Es que esa serpiente habla. Ahí ya te van a tomar por loco, además de pecador. Somos responsables de nuestro pecado. Él fue responsable de la mentira. Así entonces su sepultura es instantánea. Los jóvenes dirigidos por los apóstoles siguen instrucciones del antiguo pacto. Deuteronomio 21 habla de si una persona muere por juicio divino ha de ser sepultada inmediatamente. Pasan 3 horas
Versículo 7. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Seguramente esto es lo que habían acordado la pareja previamente. Y fíjate cómo Pedro hace una serie de preguntas. En este momento, ella podría haber dicho la verdad y quizá, hablo hipotéticamente, ser perdonada. Pero prosiguió terca o cegada con su pecado. Versículo 8. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. De la misma manera que su esposo, ella instantáneamente fue tocada por Dios, cae fulminada. Ahora permíteme aclarar algo. Si como digo, este matrimonio es creyente, que creo que eran parte de la iglesia, estamos encontrando un tremendo ejemplo de disciplina de Dios, del castigo de Dios. Pero como dice el predicador James Montgomery Boyce, este castigo fue solo para esta vida. Solo para esta vida. Un castigo serio. Muestra que Dios no es indiferente a tu pecado, sea aquí, sea en la eternidad. Aún podemos ver esta disciplina con los que duermen. 1 Corintios 11. Como una manera de cortar de raíz con el pecado, cuidar la unidad y la santidad de la iglesia. Al mismo tiempo, estas personas, si son creyentes, no son condenadas al infierno eterno. Cristo pagó por su pecado. Safira cae igual que su marido, fulminada, y es sepultada por estos mismos jóvenes. Por cierto, qué gran ejemplo de servicio a la iglesia. Jóvenes, os invito a que os animéis a servir en este ministerio. Ministerio que espero no llevéis a cabo con mucha frecuencia. ¿Tú en qué sirves? Soy el sepulturero de la congregación. Bromas aparte. La santidad de la iglesia ha de ser directamente proporcional a la santidad de su cabeza, Jesucristo. Por eso Dios nos disciplina. Dios disciplina a sus hijos, como un padre disciplina a su hijo. ¿Por qué? Hermanos, es muy fácil tratar el pecado a la ligera. Es muy sencillo mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque no nos gusta la confrontación. ¿Por qué? Porque no queremos problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque pensamos que el pecado, o no lidiar con el pecado, va a romper la unidad de la congregación. Qué errados estamos pensando así. La doctrina de la santidad y la doctrina de la disciplina en la iglesia son pilares fundamentales para la unidad de la iglesia. Permitir el pecado en tu vida y en la iglesia es un grave insulto a Cristo y su sacrificio. Es un grave desprecio al Dios santo, santo, santo. Es una ofensa al Espíritu Santo coquetear, permitir, mirar al otro lado cuando hay pecado en nuestra vida y cuando lo toleramos en la iglesia de Cristo. Hermanos, persigamos la santidad. Una iglesia que permite el pecado es una iglesia desunida. Primero, desunida con Dios. Segundo, entre la congregación. No hay un corazón ni un alma. La consecuencia es que el ministerio, o esto repercute en el avance del ministerio.
Esto repercute en la misión de la iglesia, en la ciudad. No avanza, porque el pecado pone sus garras en el suelo como un niño de infantil el primer día de colegio. Pone las garras en el suelo y no permite el avance, la proclamación de la verdad, porque la mentira y el pecado está anidando y está enraizado bajo las sillas de esa congregación. Así que examina, como yo tengo que examinar igualmente mi corazón. Ora, y ora por mí también, hermano, hermana. Que Satanás no permita que ni tu pecado ni mi pecado sea usado para frenar la misión de Cristo. Que no seamos deshonra y descrédito en nombre de Jesucristo. Quizá puedes pensar también, ¿esto no es un poquito radical? Me ha gustado cómo lo ha traducido. Es un poquito radical. ¿No es una manera un poco tajante, radical de aumentar la ofrenda ese domingo? Bueno, ya hemos visto que por tomar y morder un fruto de un árbol el pecado entró en el mundo y la muerte. Que por ofrecer una oración no permitida, Nadab y Abiú fueron consumidos. Que por tocar el arca con una buena razón, Uza fue muerto instantáneamente. Recuerda de nuevo las palabras de Pablo en 1 Corintios 11, que por participar del pan y el vino de manera indigna, Dios hace enfermar incluso algunos creyentes, son disciplinados con la muerte en aquel contexto. El problema reside en que pensamos que existe pecado pequeño. Un movimiento, un pensamiento en contra de la absoluta y perfecta y suprema santidad de Dios es suficiente y justo para caer fulminados y ser condenados eternamente. El pecado debe ser castigado. La pregunta es, en tu caso, piensa, ¿ha Cristo pagado por todo mi pecado? Si no es así, tú pagarás eternamente la culpa de tu pecado y justamente, porque Dios es justo y Dios no va a permitir una mota de pecado, un miligramo de pecado en su presencia. O Cristo lo ha pagado o tú lo pagarás el resto de la eternidad. Pero en su bondad Él te ofrece aquí y ahora perdón de tu pecado. En su misericordia Él te dice, ven a mí. Él te pide que te arrepientas de tu pecado. Él tiene el poder, es el único con capacidad de perdonar todo tu pecado. Hermanos, no existen los pecados respetables. Muchas congregaciones se echan las manos a la cabeza ante pecados como el adulterio o el asesinato, y con razón. Pero igualmente es pecado y digno de condenación eterna la murmuración, el orgullo, la hipocresía, una pequeña mentira piadosa. Mal dicho, ¿verdad? El pecado destroza a la iglesia. Y Dios exige santidad en tu vida y santidad en su iglesia. Un corazón y un alma, como leemos en el capítulo 4, pasa inevitablemente por una mente alineada con una palabra de Dios que nos ayuda en nuestra santificación. Con todo, hemos de preguntarnos, ¿cómo nos disciplina Dios? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que merecemos por pecar, aún como creyentes. Y hemos visto otros ejemplos del Antiguo Testamento, pero hoy día te preguntas a veces, ¿cómo disciplina el Señor? Voy a mencionarlo de pasada brevemente. Primero, Dios nos da su palabra. Nos da su palabra para saber el camino
hacia la santidad. Él nos da el Espíritu Santo para luchar contra la tentación. Podemos luchar contra la tentación, podemos no caer en pecado, pero cuando caemos, Él trae en nosotros convicción de pecado, y eso es disciplina de Dios. Amorosa disciplina, paciente disciplina de Dios para que volvamos a Él. También con esto Dios nos da una conciencia informada. Cuando un creyente peca, su conciencia informada por la palabra le acusa. Es una manera de Dios de encender la alarma del pecado y arrepentirnos y volver a Él. También, hijos, el Señor nos ha dado a los padres, ¿verdad? Padres creyentes, en muchos casos, para muy a menudo ser tu conciencia, para ayudarte a entender que estás en pecado, aunque no lo veas. Dios también nos da los unos a los otros para ejercitar la disciplina. ¿Sabías eso? No tenemos el don de profecía como Pedro para discernir el pecado oculto, pero desde la palabra, hermanos, con cautela, con sensibilidad, pero desde la verdad podemos ir al hermano, confrontar su error. Esto es disciplina amorosa de Dios. Todo para que la Iglesia persiga el fruto de santidad. ¿Qué ocurre cuando Dios disciplina y el pecador, el creyente pecador, no se arrepiente? Esto da para otras predicaciones. Dios tiene un mecanismo, Mateo 18, para en última instancia llamar al creyente al arrepentimiento de manera pública. Satanás va a intentar constantemente, hermanos, traer desunión. Su prioridad en este mundo es intensamente y de manera constante fomentar el pecado. Un pecado que distrae a la Iglesia de la misión de Cristo. Un pecado que insulta al Salvador, un pecado que destroza día tras día vidas, familias y congregaciones. Pero fijémonos ahora. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la Iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Fíjate, en el versículo 5 también dice esto, ¿verdad? Vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Esto responde a la pregunta de ¿por qué la disciplina de Dios? Todos, 3 veces se repiten estos 2 versículos. La meta de la disciplina de Dios es que todos tengamos temor reverente ante un Dios santo. La meta es santificar, la meta es separar, diferenciar a la Iglesia del resto del mundo. Si tenemos la Iglesia más generosa del mundo, pero permitimos el pecado, ¿qué nos diferencia de cualquier otra institución, de otro grupo filantrópico del mundo? Hermanos, somos llamados a ser uno, comportándonos de manera diferente, tanto en nuestra generosidad, pero también en cómo tratamos el pecado unos de otros. No sé si tú has presenciado estos momentos. Yo he presenciado varias situaciones donde el liderazgo de una congregación informa a la congregación de que una persona deja de ser considerada parte de la Iglesia porque no se arrepiente. ¿Te ha ocurrido? Cada vez que presencio este momento, me invade una tremenda sensación de temor reverente, de solemnidad, de la realidad de la santidad que Dios demanda en su Iglesia. Hermanos, estas muertes del capítulo 5 son trágicas, pero aún es más trágico que una congregación declare con la autoridad que Cristo da, según Mateo 18, que declare que una persona no es creyente, porque las consecuencias son catastróficas. Da gracias por iglesias que persiguen preservar la unidad sin temor al hombre y con temor reverente a Dios. Dice un autor: la Iglesia se expande grandemente
sobre la base de la unidad y la pureza. Pureza y unidad. Y aquí tenemos, hermanos, una iglesia, Jerusalén, imperfecta, pero que hace los deberes, que entiende su misión de proclamar, extender el mensaje de Jesucristo con palabras, lo cual es prioritario, ¿verdad? Palabras. Proclamamos a Cristo con palabras, pero a la vez la iglesia se esfuerza por dar fruto. Un árbol sano que da fruto de unidad generosa y de combatir la falta de santidad. Hermano, hermana, la verdadera relevancia de la iglesia, el éxito como congregación no está en ser aceptados por la sociedad, sino en ser diferentes mientras proclamamos el mensaje del Evangelio. Y esto parece contraproducente, ¿verdad? Porque la gente puede ver nuestra generosidad, puede ver nuestra unidad y puede incluso alabarnos. Pero ante Dios, igualmente valioso es que persigamos la santidad, aunque esto, desde nuestro punto de vista, parece que no atraiga a la gente. Recuerdo en una ocasión, en un momento de disciplina eclesial, había una visita a mi lado. Un jugador de balonmano de mi ciudad, del equipo, una persona un poco conocida, había estado en algunas iglesias en el pasado. Justo en la providencia de Dios coincidió que él y su esposa estaban en esta reunión. Y en la reunión hubo un caso de disciplina bíblica. Recuerdo que esta persona luego decía que no iba a volver a la congregación por falta de amor. Y podemos correr el riesgo de pensar que la búsqueda de la santidad, aún hasta el punto de llevar a cabo la disciplina de Dios, puede que no atraiga a la gente. Pero nuestra misión, hermanos, es ser fieles a la palabra de Dios y confiar en que hemos de obedecer su palabra y su voluntad mientras proclamamos el Evangelio de Cristo, pues es nuestra misión. Y que esto produzca este temor primero en la congregación, pero también por otras personas, que vean cómo Dios se toma en serio la santidad y esto produzca un fruto de arrepentimiento. La iglesia tiene que olvidarse de métodos artificiales de atraer al no creyente y ser una verdadera iglesia del Nuevo Testamento, con unidad doctrinal que fluye en generosidad y con un profundo sentido de santidad. Porque esto es el fruto que Dios busca para que la iglesia de Jesucristo continúe extendiéndose. Esa es la misión de Cristo para ti y para mí. Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando devorar el fruto de la iglesia. Unidad, generosidad, santidad. ¿Para qué? Para que el Evangelio de Cristo no avance. ¿Para qué? Para que nos desoriente. ¿Para qué? Para que estemos en otras cosas que no es su misión. Hermano, hermana, lucha contra sus ataques. Seamos una congregación unida, generosa, santa, que proclama y vive el Evangelio de Cristo. Oremos. Padre, si eres incomparable como hemos cantado, te pedimos, te rogamos que nos ayudes a perseguir esta verdad, a aplicarla en nuestra vida, en nuestra iglesia. Oh Señor, no queremos vivir de una manera que seamos fácilmente comparados, igualados con el resto de la sociedad. Queremos vivir en una unidad fundamentada en tu palabra, no en otras cosas. Una unidad que da fruto de generosidad,
pero una unidad fundamentada en tu verdad, por amor a ti, oh Señor, que fluye en un amor uno para con otro. Queremos ser distintos en la búsqueda de la santidad. Oh Señor, trae convicción de nuestro pecado, aún como el salmista ahora en el Salmo 19. Oh Señor, perdóname de aquellos pecados que son ocultos aún a mi vista. Señor, tú demandas santidad. Ayúdanos a esforzarnos día tras día a vivir una vida santa. Ayúdanos a morir al pecado, a matar el pecado, a no nadar en el barro del pecado. Oh Señor, sea aquí una persona creyente que está viviendo, habitando, nadando en la piscina oscura del fango del pecado. Trae convicción en su corazón, que haya arrepentimiento de su pecado y se vuelva a ti. Oh Señor, lo sé muy bien, lo sabemos muy bien, el pecado destruye. El pecado destruye nuestra relación contigo. Queremos ser una congregación que entiende la misión de Cristo y que no empaña, no mancha esta misión con la oscuridad y la suciedad del pecado. Señor, y sí, tenemos que ejercitar la disciplina de tu parte. Señor, que sea para tu gloria, con temor y temblor, para que tengamos un profundo sentido de tu santidad. Es lo que tú demandas. Todo esto, Señor, sobre el fundamento de proclamar tu nombre. Este es el contexto. La proclamación de Jesucristo y Él resucitado en Jerusalén, Judea y Samaria, en Santiago, en nuestro barrio, en Galicia, en España y hasta lo último de la tierra. Oh Señor, que no seamos freno, que no seamos piedra de tropiezo, sino seamos una autopista limpia y aseada espiritualmente y proclamemos tu nombre hasta lo último de la tierra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.